Bendiciones, Dios les bendiga. Traigo esta palabra de poder, esta palabra de cambio, de transformación. Yo sé que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Abre tu corazón hoy a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Vamos a leer desde el 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Nosotros sabemos que aquí está hablando de un lago de fuego, que todo el mundo conoce como el infierno, pero la escritura no habla en sí infierno, sino de un lago de fuego, que está preparado para la bestia, para el falso profeta y para el diablo que los engañaba. Quiere decir de que la humanidad, muchas personas, están siendo engañadas por el enemigo. ¿Cómo están siendo engañadas por el enemigo? Haciéndoles creer que como viven, están bien y que no hay infierno. Porque uno de los planes del diablo es hacer creer a la humanidad que él es un cuento y que infierno no hay y que cielo tampoco hay. Pero el mismo Señor Jesús estuvo en esta tierra y caminó por Jerusalén, por Judea, por Samaria, y hizo muchos bienes, milagros, y dio su vida en una cruz para salvarnos, para rescate de la nuestra. Por fe sois salvos, dice la palabra. No necesitamos sino creer en el Señor Jesús, que es el único que nos puede dar nosotros salvación y vida eterna. Nadie más. No hay otro que en el cual podamos ser salvos, solamente en el Señor Jesucristo. Por fe sois salvos, dice las Escrituras. Dice que el que cree en Jesús vivirá para siempre. Ha pasado de muerte a vida. O sea que vida eterna para los que están en Cristo. Dice que ya no hay condenación para ellos. Aquí vemos que hay un lago de fuego establecido para el diablo, el falso profeta, y la bestia habla. Pero ellos tienen la humanidad engañada a través de qué, de lo que les ofrece. Drogas, todo aquello, mentira, engaño, bueno, tantas cosas que conocemos en las Escrituras como pecado, como cosas que a Dios no le agradan. Odios, muertes, violencia, todo eso, resentimiento, el no perdón, bueno, una cantidad de cosas que el enemigo engaña a las personas y les hace creer que en esa vana manera de vivir están bien. Dios nos enseñó a vivir en paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la del mundo. La paz la encontramos cuando nos acercamos al Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos habla. El cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y ella nos habla de un cielo y también nos habla de un infierno. Y también nos habla de una vida eterna y también de una condenación eterna. Y dice el verso 11 del capítulo 20 de Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron abiertos los cuales, dice el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. O sea que hay unos libros donde está nuestro nombre. Dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, según la obra de cada uno de nosotros. O sea, todo lo que hagamos nosotros, sea bueno, sea malo, está escrito en el libro de la vida. ¿Qué pasa con esto? Que hay muchas personas que en el libro de la vida su nombre está escrito, pero también hay un libro de memorias donde está escrito todo lo malo que se hace.
Por eso cuando una persona viene a Jesús, sus pecados le son borrados. Dice que como está lejos el oriente del occidente, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Eso vino Jesús. Con su sacrificio en la cruz, a través de la fe en ese sacrificio, a través de Cristo, alcanzamos esa redención, o sea, ese perdón de los pecados, o sea, borrados totalmente y se empieza de cero con el Señor. Por eso las personas cambian, las que vienen a Jesús y entienden las Escrituras. La Biblia dice, escudriñan las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que hablan del Señor Jesús. Dice que fueron juzgados por las cosas que están escritas en el libro de la vida. Solamente la fe en el Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, nos limpia a nosotros de todo pecado y toda maldad y hace que eso sea borrado y empecemos una vida nueva. O sea, una vida en el Señor, una vida que agrada al Señor, apartado del pecado y del mal. Y dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron la muerte que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Aquí dice que ellos entregaron la muerte. Dice dice que el Hades entregó los muertos que habían en ellos, y dice que el mar entregó los muertos, o sea, las personas van a resucitar. Esto quiere decir una resurrección. ¿Para ser qué? Juzgados. Dice que hay un gran trono blanco, dice que hay uno sentado en ese trono para juzgar a quién, a los grandes y pequeños, dice. Y dice, y vi los muertos de pie, grandes y pequeños. O sea, las personas estaban allí dando cuenta por lo que habían hecho mientras están en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, y fue juzgado cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice que la muerte fue lanzada, o sea, la muerte es un espíritu. La Biblia dice que la muerte, el postrer enemigo de Cristo que venció fue la muerte, o sea, la muerte es un espíritu. Por eso la muerte no se enseñorea de los hijos de Dios. Por eso ellos van a resucitar el día postrero para vida eterna. Los otros resucitan también, pero para condenación. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, solamente los que aceptan a Jesús como Salvador, los que reciben el sacrificio de Cristo, los que creen en el Señor Jesucristo, dice que sus nombres son escritos en el libro de la vida. Hay que decirle al Señor Jesús que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, para cuando Él nos llame nosotros podamos responderle. Porque aquí dice muy claro, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, el lago de fuego es el mismo infierno. Sino que tú no lo encuentras en la Biblia como infierno, sino como el lago de fuego. Pero vamos a mirar en San Juan capítulo 5, verso 24, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí habla muy claro que ha pasado de muerte a vida. Y dice el 5:25 de San Juan, de cierto os digo, vendrá la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyere vivirán. O sea, el Señor llamará a los que están inscritos en el libro de la vida. Dice, y que resucitarán para vida eterna. Dice, y oirán los muertos, o llegará la hora que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice el 28 de San Juan capítulo 5, verso 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, dice, todos, los creyentes y no los creyentes, los que creen en el Señor Jesús y los que no también creen. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán
su voz. ¿La voz de quién? Del Señor Jesús. Porque el Señor llamará para resurrección. Aquí estamos viendo que unos muertos se levantan de los sepulcros. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, a eternidad con Cristo. Dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, serán condenados, lanzados al lago de fuego donde está el falso profeta, la bestia y el mismo diablo. Y el 21, vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, un pedacito del 21, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. O sea, este mar que hay ya no va a existir. Y este cielo que vemos pasará. Y esta tierra en la que estamos pasará. O sea, Dios nos da un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo habla aquí Apocalipsis. Pero esto es después de los que han resucitado. Vivirán en este cielo nuevo y esta tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, Juan, el que escribió el Apocalipsis, que recibió la revelación de parte de Dios, dice que vio una ciudad que descendía. Esa ciudad es la nueva Jerusalén. O sea, ese es el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios tiene para los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar San Juan. Vamos a mirar San Juan capítulo 14. Y los que oyeren la voz del Hijo de Dios resucitarán para vida. San Juan capítulo 14, verso 1. 14, verso 1 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, aquí está hablando que el Señor regresa, que los muertos van a resucitar en su regreso, oirán su voz y resucitarán, unos para condenación y otros para vida eterna. Los que tienen vida eterna van a ¿dónde? A esa ciudad que vio Juan descender. Y aquí en Apocalipsis capítulo 14 dice que no se turbe nuestro corazón, que si creemos en Dios también creamos en lo que Él nos dice, lo que creamos en el Señor Jesucristo. Dice, en la casa de mi Padre. Jesús está hablando de su Padre y que hay una casa. Dice, muchas moradas hay. O sea, quiere decir que hay un lugar para ti y para mí. Dice, moradas hay. Si no me fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por el Señor Jesucristo. O sea que solamente el Señor Jesús es el camino para ir al Padre, a esas moradas. Solamente la voz del Hijo de Dios hará que los muertos resuciten. Entonces, es muy clara esta palabra. Vamos a decirle al Señor hoy que le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Di conmigo esta oración. Señor Jesús, he oído tu palabra. Te pido que me perdones todos mis pecados y mis faltas. Anota mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames yo pueda responderte. Espíritu Santo de Dios, entra a mi corazón para que me guíes a toda verdad y me des entendimiento, conocimiento y luz en toda la palabra de Dios y yo pueda entender el propósito de Cristo para no ir a una condenación. Señor, borra mis rebeliones, borra mis pecados, Señor, y anota, Señor, ese nombre en el libro de la vida, mi nombre en tu libro, en el libro de la vida. Y para cuando tú me llames yo pueda responderte y decirte, heme aquí. Gracias Jesús por haber muerto por mí en la cruz.
Si tú hiciste esta oración, ya Jesús está hoy en tu corazón. Te aconsejo, escudriña las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y las escrituras te darán entendimiento de la verdad de Cristo. Bendito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí en las escrituras conoces el propósito de Dios, conoces el plan de Dios de salvación para tu vida. Lee las escrituras,